Egun on guztioi, eskerrik asko etortagaitik, eta bueno, azalduko dutu eta apurtu zein da gure asmoa, ez? Erderaz egingo dut nik azalpen txikitxo bat, eta gero galderak egiteko aukera izango duzue. Egun on, buenos días a todas y a todos. Como decía, la idea es un poco que haga yo una pequeña introducción para que luego pues, podáis hacer las preguntas que estiméis oportunas. En lo que a la convocatoria de hoy, pues bueno, como decía el comunicado de prensa, la idea es trasladaros un poco el futuro deportivo de la Sociedad Deportiva Amorebieta, y en este sentido, pues yo creo que es un día muy importante y muy alegre, ¿no? para la Junta Directiva que presido, porque en los últimos días, ayer prácticamente lo cerramos, pues la continuidad de un año más, tanto de Asier Goiría en la dirección deportiva como de Aritz Mújica en el banquillo. Han sido días difíciles, de reflexión. Entendemos que Asier y Aritz pues, necesitaban su tiempo. Nosotros ya comentamos que nuestra única idea era que ellos siguieran y afortunadamente pues así ha sido, y agradecerles en este sentido, ¿no? Tanto a Asier como a Aritz pues por la confianza que han depositado en nosotros, por creer en este proyecto y por cogerlo con muchas ganas y siendo conscientes de que es un reto inmenso. Entonces, como digo, agradeceros que para la Sociedad Deportiva Amorebieta y para la Junta Directiva hoy es un día histórico. Aparte de los ascensos, muchas veces el poder continuar con la gente que trabajas es un orgullo y pues bueno, pues eskerrik asko Asier, eskerrik asko Aritz, y cuando queráis pues podéis realizarnos las preguntas que estiméis oportunas. ¿Es un año o...? De momento ya sabes, Imanol, cómo funcionamos nosotros, solemos centrarnos en pasitos cortos. También es verdad que bueno, dada la relación que tenemos ya con Asier y tanto como con Aritz, pues el papel pues tiene su trascendencia. Somos más de sensaciones, de voluntades. Al final un contrato o los años no dejan de ser pues eso, el plasmar las voluntades de las partes. Entonces en ese sentido no nos preocupa, nosotros estamos contentos. El año que viene pues ya se verá, pero en caso de que así hiciera falta, seguro que estoy convencido que volveremos a llegar a un acuerdo, y eso a día de hoy no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que, como digo, afortunadamente, pues y agradeciéndoles otra vez tanto a Asier como a Aritz, pues vuelven a contar con este proyecto, con esta junta directiva, y entonces pues vamos a centrarnos en este año. Para Asier o Aritz, ¿habéis tenido dudas o ha mencionado que habéis estado reflexionando? No son dudas. Lo que pasa es que ya llevamos pues muchos años aquí. El trabajo ha sido duro. Creo que necesitábamos, ¿no? por lo menos ese tiempo, y creo que nos lo hemos ganado, ¿no? Para tener ese tiempo para darle una vuelta a todo, para tener una reflexión profunda, para ver cuál iba a ser la situación del club. Nosotros deportivamente tenemos claro lo que queremos, como siempre hemos dicho. El tema de Aritz, bueno, yo creo que no cabe duda. De hecho, ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores de esta primera red. Pero aparte de todo eso, como te digo, ¿no? Siempre hay que darle vueltas a todo. Nosotros también sí que es verdad que en ese sentido hemos no exigido, sino pedido un poco a la Junta Directiva que hiciese un esfuerzo en algunos sentidos del club, que lo han hecho, y eso, pues agradecidos y nada, pues muy ilusionados, con ganas de este proyecto 23-24 de la Amorebieta, y bueno, ahora sí que lo cogemos, como te digo, con esas ganas para poder conseguir el objetivo que queremos, que no es más que no sea fruto de un año y que sea duradero en el tiempo. Has tenido ofertas de fuera. ¿Qué es lo que te ha llevado otra vez a seguir en la Amorebieta, teniendo en cuenta que habéis logrado casi un techo, ¿no? Y es difícil mejorar el techo. Sí, como tú dices, al final, bueno, pues siempre, pues cuando agradecer, ¿no? A la gente de fuera, como dices tú, que siempre, pues oye, que valoren tu trabajo también es bueno, pero también, como te digo, teníamos claro que para quedarnos aquí tenía que ser, no con unas condiciones, no va de lo económico, ¿no? Va más allá. Creo que
Presi el dinero nunca nos ha sido un problema, yo creo, pero sí en otros sentidos. Y yo creo que vamos ahora mismo todos de la mano y como te digo, ¿no? ¿Qué me hace no o fijarme en otros proyectos de fuera? Pues que quiero seguir haciendo historia con la Morevieta, creo en el proyecto que vamos a tener, creo en este 2023-2024 y creo que todavía me queda eso por delante, ¿no? Intentar que la Morevieta esté en segunda división por lo menos los máximos tiempos posible. O sea, que se ha conseguido que de alguna manera se haga un esfuerzo para hacer una plantilla de garantía, ¿no? Para dar continuidad al equipo, ¿no? Cuando te hablo de proyecto no te hablo solo de plantilla, te hablo de profesionalizar muchas más cosas, tener las cosas mucho más claras, que son a la posteriori lo que te lleva a conseguir los objetivos, ni más ni menos. ¿Cuánto ha cambiado la seguridad de esta segunda etapa en segunda división a la seguridad de los años? Pues seguramente en muchas cosas, ¿no? Al final cuando tú empiezas en esto siempre aprendes de los errores y seguramente he cometido un montón de errores y bueno, al final en eso consiste la vida, ¿no? Y cuando te equivocas, pues poder mejorar y mira, yo tengo la oportunidad encima en la Morevieta poder mejorar o poder darle la vuelta a esos errores que hemos cometido, pero bueno, ahora mismo pues creo que la Morevieta que hoy en día está en segunda división no tiene nada que ver con la Morevieta de la segunda división de la etapa anterior. Creo que hemos madurado todos, el club, tanto el club como yo, como la dirección deportiva, como el cuerpo técnico. Y bueno, eso ahora tiene que ir plasmado en el proyecto, como te digo. Y a la hora de confeccionar la plantilla, jugadores top de primera red, jugadores más contrastados de segunda, ¿hacia dónde va a tirar la Morevieta? ¿Perfil joven con proyección o, bueno, creo que de la mano de Yaris, que habrá pedido también alguna cosita, ¿hacia dónde vas a enfocar? Vamos a hacer un análisis profundo en ese sentido. Yo creo que tanto siempre tenemos contrato hasta el 30 de junio. Sabíamos que teníamos que seguir trabajando, hemos seguido trabajando en ese sentido. Y bueno, va a haber, yo creo que un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que va a haber gente joven, gente con alegría, gente con ganas, gente que quiera ser futbolista. Y bueno, gente que me imagino que traeremos también a gente con experiencia en segunda división. Y bueno, vamos a ver, eso poco a poco iremos viendo cómo va perfilándose la plantilla. Y bueno, como te digo, lo importante es aquí de lo que estamos hablando ya, ¿no? Es de las ganas que tenemos de que empecemos a hacer nuestro trabajo y contentos con la renovación. La idea de la plantilla, hace 2 años jugasteis con todos los jugadores vascos. Esta temporada se cambió un poco. ¿Cuál es qué idea? ¿Tienes intención de repetirlo hace 2 o dar continuidad a lo del año pasado? No, yo creo que seguiremos con el planteamiento de este último año. Creo que es, de hecho, el que nos haya hecho llegar al objetivo y bueno, y nos marca de nuevo esa exigencia que tenemos para poder volver a cumplir el objetivo. Pero bueno, como te digo, sí, vamos a ver todo lo que hay en el mercado. Y ahí, ¿cómo, no sé, qué reflexión hiciste para continuar, no continuar o qué? No, la verdad que al final yo ya lo dije varias veces después de ascender, que bueno, el primer objetivo que tenía que cumplir el club, aquello siguiera, era que Asier Goiria seguiría de director deportivo. Al final él es el que me ha dado la oportunidad, igual que el club, pero él es el que me dio la oportunidad para coger el equipo en segunda, el que confió en mí el año pasado para coger y cuando estábamos abajo seguir y la verdad que era una de las condiciones. Si no llega a seguir Asier Goiria, pues estaríamos hablando de otro contexto que entonces ya pues tendría que pensármelo algo más, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos un grupo de trabajo muy bueno, confío mucho en este grupo de trabajo, es el que nos ha llevado a conseguir grandes cosas y en ese sentido ya lo dije más de una vez que bueno, si Asier Goiria seguía, pues que no iba a haber problemas en ese sentido para renovar yo, ¿no? Es el reto más importante de tu carrera como entrenador, ¿no? Entrar en segunda división e intentar salvar a la Morevieta.
Hombre, pues estuve los últimos 12 partidos, lo intentamos hasta el final, creo que le dimos una vuelta en ese sentido hace 2 años y este año era mi primera experiencia como entrenador durante toda la temporada y desde pretemporada, ¿no? Coger un equipo y la verdad que, bueno, la experiencia que he tenido ha sido muy positiva, bueno, me ha servido para aprender mucho. Está claro que ahora son retos mayores y bueno, con la ilusión y con la alegría que cogí el año pasado la voy a volver a coger este año y espero que bueno, que con la ayuda de todos y con el trabajo y el esfuerzo de todos, ¿no? Pues consigamos el objetivo que, como ha dicho Asier, no es más que no sea un año de pasada, sino que sea un año de futuro y de que el equipo se mantenga ahí y haga grandes cosas para que pueda progresar el club también. En cuanto a la estructura técnica del entrenador, continúa también el segundo entrenador, continúan todas las personas que estaban en la estructura del año pasado, ¿cómo está esto? En un principio continuamos todos, a no ser de que haya algún cambio, yo creo que todos los que mantenemos el staff técnico continuamos. Yo creo que así lo he pedido yo, creo que así Goiri también cree que tenemos que seguir y a no ser de que haya algo raro, ¿no? Creo que continuaremos todos. Como he dicho antes, confío en el equipo de trabajo que hemos mantenido este año. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo, hemos trabajado a muerte, los resultados ahí están y bueno, cambiar sería un poco raro y la verdad que estoy muy contento yo con mi staff y creo que y el club también y el director deportivo creo que también con el trabajo que han hecho. En cuanto a la plantilla, Javi, perdona, matizarte un poco tu pregunta. Con respecto a los que están este año del cuerpo técnico, siguen todos. Sí es verdad que puede haber alguna nueva incorporación, pero los que están, Aritz, Unai, Rufi, o sea, todo el cuerpo técnico sigue, con independencia de que sí pueda haber alguna incorporación más. y en cuanto a la plantilla, hay jugadores que tienen contrato con la Madrid, ¿no? Todavía. Es que con las gafas no me doy cuenta. Sí, este año hay jugadores con contrato e incluso jugadores que queremos que sigan. Como te digo, ¿no? Hasta, como ha dicho el presi, hasta ayer, a pesar de que estés trabajando, pues al no ser oficial tampoco puedes, ¿no? Mantener esas conversaciones más serias con los jugadores y ahora vamos a empezar a hablar con ellos, pero sí, hay 4 jugadores con contrato y bueno, y también queremos que otros tantos que puedan, o queremos o nos gustaría que siguiesen con nosotros. Y en cuanto a la posibilidad de obtener cedidos del Athletic y otros equipos así, ¿este año crees que podréis tener más cedidos que en la anterior etapa de segunda división? Sí, yo creo que ya se demostró un poco el año pasado, ¿no? Creo que tenemos muy buenas relaciones con muchos clubes de primera división, de hecho esos contactos y que hemos mantenido durante estas semanas también han sido positivas, como te digo, y con el Atleti también, ¿no? Ya te digo que ahora mismo esas conversaciones con el Atleti son muy fluidas y bueno, vamos a ver lo que pasa, pero sí, lógicamente traeremos jugadores cedidos de equipos de primera división. ¿Va a seguir Xavi Cheita? Xavi Cheita tiene contrato. Creo que a nadie nos entra en la cabeza que no siga. Hombre, está claro que eso es cosa suya y se ha ganado el derecho, como creo que nos hemos ganado nosotros, a reflexionar. Él tendrá sus momentos de reflexión, pero yo creo que después de un año tan bueno y visto que cómo ha rendido y visto cómo ha estado, espero y deseo y de nuevo te reitero que sería un lujo para nosotros que continuase con nosotros. Vale, bueno, María José Vale. Presidente. Bueno, estás en gaztelania, se hau berrungo sartzea dara, Bai, horrela da, guretzako denboraldia amaitu zanetik, ez? Guk argi geneukan hasierregaz eta aritzegaz eure jarraitza gure gendule, eta esan bezala, ez? Guk ulertzen genduen eurek hausnarketak egin behar biela, euren egoera aztertzeko, proiektu aztertzeko, eta egun horiek igarota, erabakia esan nindozkue, akordio batera heldu ginen atzo, da beraz guretzako egun pozgarria, eta ja lanean eurek ikusteko gogoakaz. Eta ez bakarrik eurek ere, ez da tekniko guztiak jarraituko dut.
Bai, horrela da, eurek hasierrek egindako planteamendua pak baten sartzen zen guztia, ez? Eta zentzu horretan, bai Aritz, bai Unai Zubiaur, bai Isigor Egiarte, eta beste kuerpo teknikoa sortzen daben pertsona guztiek, guaz jarraituko dabe. Behar bada, aurpegi barriren bat ikusiko dugu egun hauetan kuerpo tekniko horretan, baina aurten dauzenak erratzen ez ganaz, danak jarraitzen dabe. Bai, erronka handia, polita eta ilusioz betekoa, ez? Azkenean, profesional maila hontan jokatzea, oso pozgarria da denontzako, baina, badakigu lan handia dagoela horren atzean, eta, hortan ibiliko gara, ez? Erronka polita, eta badakigu zein den gure helburua eta hortara goaz, ez? Zein da jarraitu duzuen bidea, jarraitutasuna nagusiari? Bueno, azkenean badakigu kategoria saldatzen denean, zaila dela talde hori mantentzea, ez? Baina egia da badauzkagula 4 jokalari kontratuekin, gero beste batzuk bai gaudela hor, ez? Beuren renovazioekin, eta ikusiko dugu hortik aurrera, zenbat jokalari ekarri beharko dira, gero Mistarrekin bai, ez? Analisis hori edo hausnarketa sakon bat egin beharko dugu, eta ikustea zer nahi dugun, eta horren bila joatea. Eta lehenengo mailako jokalariak ere dira. Ez dakit, hori azkenean lehen esan dudan bezala, ez? Badaukagu horre erlazio oso onak lehen mailako talde askokin, eta azkenean erlazio horiek egiten edo mantentzeak, ez? Ematen dizu aukera hori izatea, baina ikusiko dugu zer datorren, eta esaten dizudan bezala, pozik, ez? Lan edo erronka barri honekin, eta hori ez, ilusioz beteta. Hala orain hasiko da, ezta? Plantillaren azterketa sakon hori, eta horretarako gunea. Bai, badara gauz, ez? Aste batzu lanean, azkenean lehen esan dudan bezala, kontrata daukagu ekainak 30 arte, orduan lan hori ez da eten hor egon gara lanean, eta horra bil, ez? Analisis edo hausnarketa horretan. Eta imaginatzen du, nahiz eta kategoria mantentzea, ez da izango den helburu nagusia, urteetan edo denbora luzean jarraitutasun hori egotea beste ekimuserako asmo bat izango. Bai, horregaitik behar genduen, ez? Denbora hori. Azkenean, uste denbora hori irabazi dugula, ez? Pentsatzeko eta zer nahi dugun jakiteko, eta, lehen esan dugu bezala bai, presiari eskatu genion, eta, juntari eskatu genion, hori, ez? Aurrera pasu batzuk ematea, eta uste dute euren partez hori dutela, eta oso pozik, ez? Alde hortatik eta gure renovazioengatik. Bai, egia esan oso pozik beste urtebete bat Amoretan jarraitzeagatik entrenatzaile benez bezala, eta erronka pozgarria, ilusionagarria, eta azkenean erronka polita eta gogo askorekin hasteko, pixkat oporrak hartu eta indarrak hartu eta berriz hasteko, ez, ekipoarekin eta entrenatzen eta azkenean lanean. Lehen esan duzun astelenean hasierrek berritu izan ez balu, beste eszenatoki batetaz berba niatekela gaur, ez? Bai, izatea azkenean, esan dudan bezala, hasier izan zen klubakein batera, nire konfiantza hori eman zidana ekipo hartzeko, eta bera egongo ez balitz, ez dakit norre etorriko litzateke, baina beste eszenatoki bat egon ginateke, zati daukagun harremana eta dakan konfiantza beregan eta lana egiteko modua ezagutzen dut, eta beste bat etorriko balitz, ez dakite akordio batera iritsiko ginateke, o gustora egongo nintzateke lan egiteko, ez? Orduan, bera renovatu izana, niri errestasunaz handiagoa dako, nire iritzia eta nire esateko baiet, eta azkenean, hala izan da, eta, goiria renovatuta, erresago. Akatxetatik ikasteko abagunean handizero temporali honek, eta nola ikusten duzu urrengo temporali? Bai, akatx asko seguro eduki ditugula urtean zehar, baina, azkenean
lanarekin eta esfortzuarekin aurrera atera egu, seguru nago ikasteko erronka berria izan dela lehenengo ref hau, grupo zaila, liga oso konpetitua eta azkenean lana egiteko asko balio izan zaigu eta hori emango digu bigarren mailan ere lana handia egiteko, ez? Azkenean erronka berriak agu, baina konfiantzak agu gugan, etorriko diren jokalariak ahalik eta talde sakonagoa nahi dugu izatea, esan duen bezala, gazteak, esperientzia duten jokalariak, pixka bat denetatik, eta hori emango digu ekipo kompetitibo bat izatea eta sendo bat. Hain noski, azkenean Asierrek esan du, ez? Badaude 4-5 kontratuarekin, nahi ditugu jarraitza beste kontratuarekin ez dauden beste jokalari batzuk, eta beraiek ere esan marko digute baietz edo ez, zati azkenean denboraldi oso nahi dute eta uste ofertak ere izango dituztela, baina gu nahi dugu kontatu azkenean plantilla jokatu den plantillarekin behintzat eta azkenean eta gero begiratu merkatua, aber ze aurkitzen dugun, begiratzen ari geha, lanean, esan duen bezala Asier, hau ez da bukatu partidoekin, lanean jarraitu dugu eta begiratzen, eta orain aurrezketa handi bat egin barko dugu, jokalariek begiratu eta saiatu, esan dudan bezala, ahalik eta ekipo honen egiten, kompetitiboa eta sakon bat. Bai. Vais a volver a jugar en segunda en Lezama. ¿Es posible pensar que una Amorebieta en segunda para la temporada 2024-2025 jugando aquí en Uriche? Bueno, primero vamos a centrarnos en esta temporada próxima, ¿no? En cuanto a la posibilidad de que una Amorebieta o el Amorebieta pueda jugar en Uriche, pues ahí entran muchos factores en juego, que no solo dependen de nosotros. Como sabéis, es una instalación municipal, que tendremos que ir de la mano del ayuntamiento y muchas veces pues los ritmos de la administración, pues en cuanto a licitaciones, adjudicaciones, etcétera, pues no suelen ser lo rápidos, por decirlo así, que nos gustaría a nosotros, pero entendemos perfectamente, insisto, que es un campo municipal. De momento, siempre que hemos estado reunidos con el ayuntamiento, nos han trasladado su voluntad de colaborar con el club. Por lo tanto, somos optimistas, pero tampoco creo que sea bueno marcarnos un plazo, sino que vamos a centrarnos este año en jugar en Lezama y seguiremos trabajando en esa línea de la mano del ayuntamiento y ojalá sea cuanto antes, pero evidentemente los plazos, pues muchas veces sabemos qué suele pasar con ellos. En cuanto a la planificación de la temporada, ¿podréis decirnos fechas del inicio de la pretemporada y si en las fiestas patronales vamos a tener algún partido amistoso? Yo te cuento, Javi, la idea creo que es el 3 y 4 de julio que se hagan los reconocimientos médicos para empezar la pretemporada el 5 de julio. Luego sí es verdad que pues ya están trabajando en partidos amistosos, pero igual son, o así es Baritz, el que te puede avanzar un poco más en ese sentido. Sí, pues coincidiendo con las fiestas patronales, como dices tú, Javi, el día 15 sí que hay un partido en Urriche y luego el día 26 también habrá un partido en Urriche. Horas por concretar, pero sí que casualidad hemos metido 2 partidos para que, bueno, por lo menos que la gente del pueblo vuelva a sentir de nuevo al fútbol profesional en casa, que lo tengamos aquí y pues que lo podamos disfrutar todos. ¿Se puede saber quiénes son los contrarios? Pues de momento, Javi, no te puedo decir, es una sorpresa.